El ocultismo en la antigüedad. Los primeros hombres del libro de Génesis eran monoteístas, tal como ha sido la verdadera fe en Dios a lo largo de los siglos. Génesis 1.27 muestra con claridad la naturaleza íntima de la relación entre un Dios, el Creador, y el hombre, su creación. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después de que el diluvio eliminase a toda la raza humana, con excepción de Noé y su familia, habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Génesis 9, del 8 al 9. El relato bíblico describe una relación personal entre Dios y el hombre de los primeros tiempos, una estrecha relación emocional y un vínculo espiritual de comunicación y adoración. William F. Albrecht, uno de los más importantes arqueólogos del mundo, confirma la credibilidad del relato bíblico como evidencia histórica legítima en la arqueología de Palestina. Un descubrimiento tras otro han establecido la exactitud de innumerables detalles y han conducido a un reconocimiento cada vez mayor de la Biblia como fuente histórica. Pese a que el debate teológico sobre el monoteísmo frente al politeísmo en la antigüedad está lejos de considerarse resuelto en algunos círculos académicos, no debe obviarse el hecho de que el hombre antiguo dejó evidencias significativas de creencias monoteístas. Brian Brown, en su minuciosa obra The Wisdom of the Egyptians, observa: en cada caso en que nos podemos remontar a los estadios más primitivos del politeísmo, encontramos que resulta de combinaciones de monoteísmo. Como resultado directo de la evaluación científica de las pruebas de la antigüedad, ahora tiene más aceptación entre los expertos la desviación desde el monoteísmo hasta el politeísmo. El relato bíblico deja claro que Adán y Eva adoraban a un solo Dios y que el ocultismo jugó su papel en la caída en el politeísmo que se produjo al principio de la historia de Israel. En el libro de Éxodo, cerca de 1400 a.C., Moisés escribió: a la hechicería no dejarás que viva. Éxodo 22:18. Y de nuevo en Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no lo consultéis contaminándoos con ellos. Dijo Jehová vuestro Dios. En Romanos 1:18 al 32, el apóstol Pablo detalla la desviación de la adoración por parte del hombre, desde la inspirada por Dios hasta la inspirada por los demonios. Adoración politeísta de bestias, cosas repugnantes e insectos. Cuenta que la caída de la raza humana hacia las falsas religiones a nivel mundial fue resuelto de haber eliminado con injusticia la verdad. El elemento clave en Romano es que Dios los entregó a la inmundicia, que emanaba de la propia adoración de sus criaturas. Esta inmundicia abarca una amplia y exhaustiva área que adopta prácticas fundamentales como el animismo, el paganismo y varios rituales ocultistas. Al discutir las actividades ocultistas prehistóricas entre las civilizaciones antiguas, el erudito del Antiguo Testamento, Merrill Unger, apunta que el tráfico en el reino de los malos espíritus se remonta en los tiempos más remotos hasta el mundo antediluviano. La historia primitiva de Egipto, Mesopotamia y el mundo grecolatino están repletas de ejemplos de cultivo de las artes demoníacas. Siguiendo el tema, Pablo afirma que los hombres caídos se dejaron llevar por la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:24. A simple vista esto indica perversión sexual, pero es importante apreciar el plural concupiscencias, que no se limita a la pasión sexual y puede referirse a toda clase de formas de deshonrar el cuerpo. Tales concupiscencias se encontraban a menudo en los rituales ocultistas y en el paganismo antiguo, que los adoptó ya que en muchos ritos paganos la perversión sexual es algo central, la cual encaja con las pasiones vergonzosas que vemos en el versículo 26. La conclusión de Pablo es que el hombre, entregado a su propia disposición
y capacidad nunca asciende hacia Dios por sí mismo, sino que desciende hasta la más baja forma de religión, incluso a prácticas ocultas y secretas que han pasado de un iniciado a otro. Stonehenge, en Gran Bretaña, así como el menos famoso pero más conocido complejo Avebury, detallan la devoción en el Neolítico a diferentes tipos de adoración pagana y el interés por el conocimiento oculto. La civilización etrusca alcanzó su cenit en el norte y occidente de Italia en torno al año 500 a.C., pero los restos de su cultura se mantienen como una potente ilustración de la tesis del apóstol Pablo. Aunque hay pocas reliquias de estas sociedades antiguas y se ha perdido en el tiempo la verdad sobre su historia, lo que ha perdurado hasta para testificar de la influencia del ocultismo sobre sus regiones y culturas. Los etruscos abrazaron la creencia de lo sobrenatural. En su libro, Una historia de la Europa pagana, los modernos líderes paganos, Prudence Jones y Nickel Bennick, señalan, la religión etrusca no era una simple religión de práctica y precedentes, jamás típico estilo pagano, sino también una religión revelada, cuyos escritos sagrados daban instrucciones precisas para ceremonias y sobre la naturaleza de los poderes divinos. Evidencias arqueológicas detalladas halladas en tumbas etruscas indicaban el reconocido poder de esa revelación divina. La doctrina de los etruscos queda plasmada en 3 libros sagrados. Eran libros de adivinación, interpretación vísceras, los libros de interpretación de presagios, sobre todo relámpagos, y los libros de rituales. El fatalismo también jugaba un papel clave en la vida diaria, como individuos que optaban por no luchar contra el fin de las cosas, contra la propia muerte. Para los etruscos, la ciencia y lo sagrado estaban entrelazados de manera intrínseca, inextricable. Los reyes etruscos también eran sumos sacerdotes preparados profesionalmente en lugares equivalentes a las universidades de hoy. Era una mezcla que causaría consternación a nuestros políticos, la mezcla por antonomasia de iglesia y Estado. En la sociedad etrusca, todo parecía estar determinado por la adivinación, hasta el punto en que incluso los romanos que llegaron tras ellos prefirieron desechar tales minuciosos análisis como simple superstición. Con el tiempo, la adoración a deidades etruscas como la gran diosa Voltuma, así como Tinia y Uni, se diluyó a la gran fuerza social de la guerra y los inevitables cambios que ésta produjo. La maquinaria bélica romana se había formado y crecía a pasos cada vez más grandes. La religión romana comenzó como una creencia general en lo sobrenatural. Creció en los corazones de simples aldeanos y se extendió como resultado de la expansión demográfica. Al crecer el número de personas, los dioses se multiplicaban para satisfacer sus necesidades. En esa era de proliferación de deidades, se ofrecían sacrificios universales por parte de los adoradores para cualquier dios o diosa anónimo que pudiese estar a cargo de algún campo o bosque particular. A medida que Roma y su influencia crecían, sus divinidades desarrollaron identidades más concretas, hasta que tuvieron 33 nombres, según se recoge en las inscripciones de las tablas imperiales. Marte, el dios de la guerra; Vesta, la diosa de la vida interior. Dios tenía su objetivo y sus seguidores. Pasaron los siglos y con su paso, la adoración a múltiples dioses y el conocimiento secreto que ligado a ellos se convirtieron en parte intrínseca de la vida romana. El Renacimiento llegó a Europa a comienzos del siglo XIV, situando de nuevo el foco sobre estos ancestrales secretos. Aunque la mayoría de los expertos dijeron
que el antiguo paganismo estaba muerto y había renacido en esencia de fechas posteriores. Jones y Penny desistieron e indicaron que las tradiciones de las religiones nativas europeas, en gran medida como las norteamericanas, nunca dejó de existir en Europa. Ellos afirmaban que, así como otras religiones han retenido sus creencias básicas y sus auténticas tradiciones, el patrimonio religioso europeo sobrevivió durante siglos para resurgir indemne en el mundo moderno. Esa tradición se presenta como reemplazo por el cristianismo primero y el islam después, y más recientemente por el humanismo postcristiano. Al contrario, han seguido existiendo e incluso florece más o menos abiertamente al día de hoy, en que está experimentando una nueva restauración. Aunque no hay amplia evidencia para esta opinión, Jones y Penny podrían haber encontrado sólidas pruebas históricas para apoyar su posición en las cartas del obispo de Winchester a San Bonifacio, en los años 723 y 724 después de Cristo. Escribieron para animar a Bonifacio ante sus creencias en su conversión de los paganos y para darle instrucciones sobre cómo defender la fe ante sus creencias. De dónde o por medio de quién fue engendrado el primer dios o diosa. ¿Creen que los dioses y diosas engendran a otros dioses y diosas? Si lo creen, el número de dioses debería ser infinito. En tal caso, ¿quién es el dios más poderoso entre tantos? Seguramente no hay mortal que pueda saberlo. Incluso el hombre debe tener cuidado de no ofender a este dios que es más poderoso que los demás. Los comentarios del obispo confirman la supervivencia y el vigor de los dioses y dioses paganos, así como el predominio de su influencia sobre las personas. El poder del ocultismo no es nada nuevo y desde luego nada secreto. Su influencia recorre los siglos y continúa en el mundo actual. El ejemplo del apóstol Pablo en Romanos es justo lo mismo que encontramos hoy en el reino del ocultismo.